esfuerzos y las conversaciones diplomáticas y las negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania, como ya les presentábamos en el segmento anterior, se han enquistado en distintos temas, puntualmente por el papel que tiene Europa como actor en esta negociación que ha quedado relegado. Negocia Estados Unidos con Rusia directamente, en el medio está Ucrania, y estas conversaciones han dejado muchos elementos para el análisis, y por eso esta tarde nos vamos a conectar hasta México con Cristian López, analista internacional, analista de la casa. Con él siempre entendemos estos temas. Cristian, qué gusto recibirte nuevamente para que nos ayudes a entender cómo está este asunto de las negociaciones, ¿no? Pareciera que el asunto territorial cobra cada vez más fuerza en esta negociación. Por supuesto, Vladimir Putin ha puesto firmemente su postura sobre la mesa en estas negociaciones. Europa nuevamente vuelve a salir desfavorecida, vuelve a quedar relegada en estas conversaciones. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Y fundamentalmente o principalmente hablar también de esta propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Gracias por la invitación nuevamente, Nastasia. Ampliamente, que como bien lo dijiste, la considero mi casa. Les agradezco mucho la invitación. Efectivamente, hace un par de horas se anunció que no hubo avances en estos 5 horas de diálogo que tuvo el presidente Putin con Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que no tiene un cargo oficial, pero que seguramente representa sus intereses eh, y es como una garantía del presidente Trump en esos diálogos. No se llegó a un acuerdo porque era obvio que no se iba a llegar hoy a un acuerdo. Las conversaciones siguen. Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, lo dijo muy claro. No se rompió el diálogo, no se rechazó el plan, incluso no se rechazó el plan, simplemente hay cuestiones en las que están de acuerdo y cuestiones en las que no. ¿En dónde se atoró este plan de paz que originalmente era de 28 puntos de Donald Trump? Pues se atoró en lo que es fundamental y en las líneas rojas, tanto de Kremlin como de Kiev. Son los territorios que ya están ocupados de facto por Rusia en el campo de batalla, incluyendo Pokrovsk, que es la gran joya que acaba de anexarse Rusia. Entonces, hay una especie de malabareo entre reconóceme estos 3 territorios completos y yo cedo lo que ya tengo ganado en estos otros territorios. Al final, Nastasia, si lo analizamos fríamente, se están regresando a las líneas que estaban trazadas desde los acuerdos de Minsk, acuerdos que fueron boicoteados por el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, lo cual quiere decir que estos países de Europa, especialmente el Reino Unido, Francia y Alemania, no sabemos para quién están jugando, pero obviamente no es para el bando ucraniano, mucho menos para el pueblo ucraniano, que es el que más ha sufrido las consecuencias de esta guerra. Seguramente hay otros intereses mucho más grandes, incluso quien gobierna Canadá, Carney, y hay una luz, una brújula que nos puede indicar hacia dónde se mueven los intereses de estas personas, pues responden a intereses de grandes bancos, de grandes financieras como JP Morgan, como la banca Rothschild, como el mismo BlackRock, del cual Friedrich Merz fue socio. Entonces, me parece delicado, muy delicado, que siga muriendo gente en un campo de batalla por culpa de elementos y actores políticos que no deberían ni siquiera estar opinando en este escenario de guerra como es Europa. Lo hemos dicho aquí en este espacio otras veces. Ucrania no es parte de la OTAN, Ucrania no es parte de la Unión Europea, y simplemente los líderes europeos vieron una oportunidad para meterse a un conflicto en donde creen que iba a ser muy lucrativo para ellos. Con lo que no contaban es con que ganaría Donald Trump su elección, con que se caerían todos los acuerdos que tenía Hunter Biden con las empresas de gas ucranianas, y por lo tanto el escenario cambió completamente. La relación entre el presidente Trump y el presidente Putin
ha hecho que la Unión Europea, efectivamente, como bien lo mencionaste al inicio con tu pregunta, quede relegada al espectro de la irrelevancia, y eso lo que nos da a entender es que sea como sea el resultado final de esta guerra, será una guerra acordada por Rusia y Estados Unidos en un principio y por China. ¿Por qué por China? Porque es el soporte financiero ahorita de Rusia, porque también tiene su propio tema en Taiwán y porque hay otros frentes en donde cada potencia de esta o triarquía, podemos llamarle, esta triarquía al parecer ya acordó que cada potencia se queda con su zona de influencia. Y entonces eso es muy importante porque podemos ver hacia dónde van entonces dirigido la política exterior de cada país. Si bien van a seguir teniendo una influencia en ciertos temas regionales y extraatlánticos, también es cierto que ya va a quedar muy claro quién va a dominar su área de influencia. La única zona que no me queda clara cómo va a quedar, porque no están muy claros los acuerdos ahí, todavía es en el Medio Oriente o en el Oriente Próximo, específicamente con Israel y sus vecinos inmediatos, como son Palestina, como son Libia, Líbano, perdón, y como es Jordania, Siria. No sabemos exactamente cómo va a quedar la influencia ahí. Entonces, necesitamos darle seguimiento a estos temas, pero de entrada parece que empieza a haber un poco de luz con lo de Ucrania, sin embargo, no se ha resuelto. Hoy se, se quedó sin avances, pero tenemos que darle mucho seguimiento porque es importantísimo el resultado de esta guerra. Y fíjate, Cristian, que parece que en esta oportunidad sí se puede vislumbrar de forma más concreta un posible acuerdo de paz, y en este sentido es importante, por supuesto, entender lo que comentas de la zona de influencia. Esto es fundamental para entender la acción rusa, que ha sido muy cuestionada por la mayoría de los medios occidentales, pero ciertamente también Rusia con esta operación militar especial, y lo digo así porque así lo denominó Vladimir Putin hace 3 años, tiene razones muy válidas para esta incursión en territorio ucraniano. Entonces vamos a hacer una pausa, Cristian, en esta conversación, en este análisis que nos estás brindando, y al regreso vamos a hablar de lo que le dijo Putin a los europeos. Fue muy claro: si Europa quiere guerra, pues estamos listos para ir a una guerra, una amenaza, o no sabemos si amenaza o defensa muy directa de Rusia, luego de que durante tanto tiempo Europa no atizara tanto este conflicto. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación con Cristian López, analista internacional, analista de la casa, y al regreso seguimos evaluando y desmenuzando este tema.